Saludos, Magisterio Nacional. Hoy con una entrega más de tu programa, El Duartista, órgano especial y oficial de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, por tu canal, Abril RTV Media. Como siempre, te llamamos a entrar a YouTube, a buscar Abril RTV Media, a suscribirte y a darle a la campanita de notificación un clic para que te llegue tu programa. Hoy una entrega especial sobre el inicio del año escolar. Estamos ya en la recta final del inicio del año escolar 2025-2026. Está anunciado que el 25 de agosto estarán abiertas las puertas para los niños y las niñas y adolescentes de todo el país. Lamentablemente, en esta década, el año escolar con la peor crisis que se ha podido evidenciar en el sistema educativo dominicano. Estamos hablando de que se inicia este año escolar sin espacio físico, con muchas limitaciones de espacio físico, con muchas limitaciones de cupo para los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Se inicia este año escolar con niños que van a ir vestidos de diferentes colores, o sea, esta vez no van a ir uniformados, ya que uniforme significa que todos deben asistir de la misma forma, vestidos de la misma forma. Y al día de hoy, apenas en los centros educativos, ha llegado un 25 y un 30% del kit de uniforme que se le debe entregar a cada niño. Aunque hubo una promesa del saliente director de INAVIE, el licenciado Víctor Castro, de que completaría estos uniformes antes del mes de septiembre, la respuesta del gobierno central fue su cancelación y ponemos difícil que el nuevo director, el nuevo incumbente, pueda en una semana cumplir con la promesa que hizo Víctor Castro y que hizo el mismo presidente de la República. Pero además de esa crisis, tenemos alrededor de 800 escuelas que están paralizadas, algunas cuya construcción está entre un 90 y un 95%. Pero no se pudieron remozar las escuelas. O sea que esta vez los niños no encontrarán escuelas pintadas, los niños no encontrarán escuelas reparadas, porque en su gran mayoría hay más de 2,000 centros educativos que cuando llueve, al día siguiente hay que ponerse a sacar agua con cubeta. Y tengo denuncias de escuelas que se pasan la semana entera gotereando. No es posible que en el siglo XXI, que con un 4% del Producto Interno Bruto, todavía persista la misma crisis que ha persistido por más de 2 décadas en el Ministerio de Educación. Cuando uno busca los titulares del inicio del año escolar, son las mismas falencias, son las mismas necesidades que no se terminan de corregir. Ahí tenemos un centro educativo y como ese centro educativo hay 800 centros educativos, algunos que están más avanzados que ese. Hay centros educativos, como es el caso del Liceo de Carrera de Yegua en Las Matas de Farfán, que lo dejaron faltándole alrededor de un 3% de su terminación, pero que hace 5 o 6 años que lo paralizaron y el centro educativo hoy lo que se está es deteriorando. Y así
hay en todo el país centros educativos que quedaron pintados, que quedaron con su piso, que quedaron con su persiana y que los contratistas, no sé si se murieron, no sé si el presupuesto no le dio, pero lo que han entrado ahora es en una etapa de degeneración, en una etapa de descomposición, en una etapa de valorización. Entonces nosotros llamamos realmente al Ministerio de Educación porque de lo que se trata es de que hay primero una corrupción solapada que el presidente de la República ha ido enmendando, quitando un funcionario cada vez que la sociedad lo denuncia y cada vez que se calienta. O sea, pero tampoco vemos que se abre una investigación, que se abre un expediente, que se le da seguimiento a los fondos que pudieron ser desviados del presupuesto de educación para fines particulares, para favorecer a funcionarios. Por ejemplo, es muy triste escuchar, como escuchamos nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores, del saliente incumbente de INAVIE decir que compra y contratación tuvo que suspender varios contratos para la elaboración de los kits escolares, de los uniformes, mochilas, cuadernos, zapatos, a varios suplidores porque era una mafia, porque eran los mismos empleados del Ministerio de Educación que habían ganado esas licitaciones. Entonces, pero no hay régimen de consecuencia, no se ha dicho, fulano de tal, sutanejo, perencejo, y a esta persona que ha incurrido en esta falta grave, que ha incurrido en corrupción, se le va a seguir el debido proceso. De la misma manera que ministros pasan, ministros entran, directores de instituciones salen, directores de instituciones entran, todos con una larga cola de corrupción administrativa denunciada, probada en su gran mayoría, y esas personas se están yendo como Pedro para su casa sin ningún proceso judicial que le haga devolver al Ministerio de Educación, al pueblo dominicano, los recursos del 4% que han debido ser invertidos en la educación pública para que mejoremos la calidad de la educación. Nuestro llamado a las autoridades judiciales, a las autoridades que deben representar a la población, a la opinión pública. Nos referimos a los procuradores, nos referimos a los fiscales, nos referimos a la Comisión de Ética Nacional, que es necesario que se abra una investigación con lo que está pasando en el Ministerio de Educación y en sus departamentos y direcciones adyacentes. No puede quedarse impune que a un ingeniero haya ganado una licitación, haya ganado una contratación para la construcción de un centro, se gaste todo el dinero, se alce con todo el dinero y deje la obra a medio construir sin que haya entonces un régimen de consecuencia para esa acción que no deja de ser una acción delictiva. No es posible que miles de niños o millones de niños asistan el 25 a los centros educativos sin su uniforme porque la licitación, el proceso de licitación de contratación fue ilegal y se tuvo que suspender o porque simple y llanamente el dinero se desvió hacia otros intereses privados o personales, individuales, como querramos llamarle. Eso debe tener
un régimen de consecuencia para que sirva de ejemplo a los nuevos funcionarios que entran. Porque si cada quien puede hacer con el presupuesto a su antojo, llevarse millones de pesos para su proyecto personal y lo único que se hace es que se remueve de ese cargo y esa persona sigue en la opinión pública hablando como que nada ha pasado, se ha enriquecido con el erario público, ¿verdad? Con lo que es el sacrificio que de toda la población que paga impuestos para que hayan esas recaudaciones, para que haya ese presupuesto nacional que va a las instituciones y esa persona de pronto se va con cientos de millones de pesos que es del pueblo dominicano y no hay ningún régimen de consecuencia. En sentido general, es el peor año, es el año con más déficit, hay una crisis. La Asociación Dominicana de Profesores ha decidido iniciar el año escolar. No vamos a permitir que las expectativas que tienen los niños, que las expectativas que tiene la familia se mate. No, le vamos a dar cabida. Pero se ha hecho un emplazamiento al gobierno central y al Ministerio de Educación a corregir lo más rápido posible esa falencia. De 11.300 millones de pesos que han sido destinados para infraestructura, apenas se han gastado unos 4.000 y tantos de millones de pesos. O sea, que estamos hablando de que no se ha invertido el 60% de los fondos que están destinados a infraestructura. Y ya entonces estamos a finales del mes de agosto. ¿Qué significa eso? Que ese dinero va a ser devuelto a Hacienda, porque el dinero del presupuesto que no se ejecuta se tiene entonces que devolver a Hacienda. ¿Y cómo se justifica? Ante una población, ante un país, que se dejen de ejecutar fondos y se queden las falencias y se queden las necesidades. Hemos repetido varias veces que en los últimos 2 años se han devuelto 46.000 millones de pesos y que esos 46.000 millones de pesos equivalen a la construcción de las más de 7.000 aulas que hoy faltan para albergar a los niños dominicanos. Pero eso tiene que llamar a la reflexión al presidente de la República, pero eso amerita de que el pacto educativo por una educación de calidad se reúna y a eso se le ponga freno. Si partimos de que ya no hay tiempo para invertir los 11.000 millones de pesos que eran pocos, pero que ahora resulta que son demasiados porque van a sobrar, que se dedicaron a la construcción de escuelas, que se dedicaron a la reparación de escuelas, que estaban dedicados para el remozamiento de escuelas, se van a tener que devolver a Hacienda. Eso tiene que llamar a una reflexión. Esos ministros ineptos que se han puesto en el Ministerio de Educación tienen que ser llamados a capítulo. Se le tiene que hacer un juicio político en el Congreso para que expliquen a qué fueron a ese ministerio y por qué no ejecutaron el presupuesto que se le dio. No es posible que se sigan produciendo fallas y falencias sobre falencias y la gente sigue como si nada. Así es que la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, como siempre, no solo hace esta crítica al ministro y al gobierno central y no solo pedimos que se corrija. Nosotros vamos a acompañar a la familia, nosotros vamos a acompañar al magisterio, nosotros vamos a acogernos al plazo que se ha dado desde el Comité Ejecutivo Nacional, desde la ADP, pero si en el mes de octubre o en el mes de noviembre no se han corregido esa falencia,
pues nosotros también vamos a acompañar a la familia, al pueblo dominicano y al Magisterio Nacional en su lucha porque estos se corrijan. Las aulas móviles, señores, se estuvo hablando, el presidente habló de que los espacios físicos se llenarían con aula móvil. Yo quisiera que me llamen de una comunidad diciendo en dónde se están instalando aulas móviles. Nosotros hemos recorrido el país y no hemos encontrado la instalación de las aulas móviles. Se le está entonces hablando mentira al pueblo. Los niños, ¿dónde? Va a ser en el patio que se le va a dar clase. Vamos a volver a dar clase debajo de las matas. No, a esto hay que darle una respuesta. Si no se van a construir las aulas que se necesitan, porque eso es un proceso y lleva su tiempo, pues hay que trabajar rápidamente para que se instalen aulas profesionales para que los niños tienen cupo, porque en un país donde la comida está cara, donde la medicina está cara, donde el transporte está caro, lo menos que puede hacer el gobierno es negarle la oportunidad de estudiar a un niño, la oportunidad de cambiar su ciclo de pobreza, la oportunidad de que pueda contribuir a su desarrollo personal y al desarrollo colectivo del país. Así es que cerramos este programa llamando a las autoridades a que dejen el bla, 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 que dejen la demagogia, que dejen de estar en campaña y que en concreto enfrenten la situación de falencia, de crisis, de necesidades que padece la escuela dominicana y que hace que la educación dominicana esté en los últimos lugares en los estándares nacionales e internacionales de la calidad, porque aun cuando el país luchó para que haya un mejor presupuesto en educación, el mismo se devuelve todos los años, porque los ineptos que ponen al frente de ese ministerio no planifican y no ejecutan el presupuesto como debe ser. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Estuvo contigo Menegildo de la Rosa, dirigente nacional del sindicato, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas y presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte. Gracias por tu sintonía. Nos vemos en la próxima entrega.